Hola, estamos en una nueva conversación acá en el Mostrador. Estamos en esta cobertura especial por este plebiscito en donde se definirá el futuro del proceso constituyente. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, presidente también de ese partido. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Senador, partir por preguntarle, bueno, ustedes fueron parte como oficialismo de un acuerdo sobre reformas a la propuesta constitucional. Tuvo muchas repercusiones ese acuerdo, pero era un poco el convencimiento del oficialismo, respondiendo también al llamado del presidente Boric, en torno a dar ciertas garantías a la ciudadanía y al electorado de cara a lo que viene a partir del 5 de septiembre con un eventual triunfo del apruebo. Preguntarle un poco si siguen convencidos sobre esa decisión que tuvo obviamente repercusiones políticas en el oficialismo. Sí, la verdad es que esto fue algo que el propio presidente Boric, en cuanto también jefe de coalición, nos insta a los partidos oficialistas a buscar un acuerdo de mínimos comunes, porque podemos tener diferencias en ambos bloques, digamos, socialismo democrático, apruebo dignidad, pero hay elementos comunes y nos pidió llegar a acuerdos, sobre todo poniéndonos en el escenario de que gane el apruebo, es decir, qué certezas, qué hoja de ruta, qué camino le proponemos al país de ganar el apruebo en cuanto a posibles modificaciones o aclaraciones también a la nueva constitución, al texto de la nueva constitución. Y en eso también parte del objetivo fue hacer frente a una campaña de desinformación o de verdades a medias, digamos, que la derecha y el rechazo se han encargado muy fuertemente de replicar, reproducir, que generan incertidumbre en la ciudadanía. Y nosotros, según ciertos sondeos que tenemos propios, mediciones que tenemos, es que efectivamente, ¿a quién le queríamos hablar con este acuerdo? ¿No? A fundamentalmente personas indecisas, personas con temores, personas que sienten incertidumbre frente a este proceso. Por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿no? Que es un tema donde la derecha y el rechazo han hecho una campaña muy millonaria, gastando mucha plata. Se habla de 100 millones de pesos a la semana, que lo vienen haciendo hace harto tiempo en redes sociales, donde a la gente le dicen, por ejemplo, que su vivienda, si es con subsidio del Estado, no va a poder ser vivienda propia o no aspectos, normas internas o implementación legislativa, seguridad, pueda estar considerado como un estado de excepción, temas del Consejo de Justicia, ¿no? Atribuciones, el tema del juez, el nombre del Poder Judicial, o aclarar también el ámbito acotado de los tribunales o la justicia indígena que están bajo la subordinación de la Corte Suprema, pero que además están fuera los delitos, digamos, penales, ¿no? Todo en materia penal más grave, sino que más en asuntos vecinales, comunitarios, etc. O sea, hacer precisiones, hacer aclaraciones, porque la derecha también ha hecho una campaña muy agresiva, por ejemplo, en contra de la plurinacionalidad o en contra de los tribunales indígenas, etc. Entonces, ese es el objetivo de ese acuerdo, mostrar un camino, una certeza, una hoja de ruta, sobre todo a gente que está más bien indecisa y, según sondeos propios, algo de efecto positivo ha tenido, porque gente que estaba dudando hoy día está más por aprobar. Porque de lo contrario, ¿cuál es el argumento contrario? Que si gana el rechazo, nosotros ya hemos dicho, hay que impulsar un nuevo proceso a partir desde cero. Eso es por lo menos un año más de trabajo entre elecciones de convencionales y una nueva propuesta y nuevo plebiscito. Es al menos un año más de seguir postergando la salida democrática a la crisis social, y es de alguna manera jugar también con el agotamiento de la ciudadanía, ¿no? La gente, yo creo que ya está un poquito agotada, ¿no? De esta vorágine electoral, y más bien lo mejor es aprobar para luego seguir caminando en una hoja de ruta democrática de implementación de la nueva constitución, lo cual puede implicar ajustes, modificaciones o reformas que se discutan democráticamente.
Senador, en relación a esto, usted mencionaba un agotamiento que existe en la población y en la ciudadanía. Hay que recordar que este malestar en torno a la clase política fue uno de los gatillantes del estallido social y al parecer ese proceso sigue en la ciudadanía. Hay un malestar en contra de la clase política establecida, los poderes establecidos. En ese sentido, hay mucha incertidumbre en torno a lo que vaya a pasar a partir de este 5 de septiembre, sea cual sea el resultado. Ganando el rechazo, obviamente, se complejiza el proceso hacia adelante de ambos lados, digamos, desde el oficialismo y desde también las fuerzas de derecha, que van a ser determinantes en cualquiera de los dos casos para poder seguir adelante. ¿Cómo se van a dar esas conversaciones si tenemos un escenario altamente polarizado, con fuerzas que se han estado enfrentando constantemente a través de fake news, a través de actos de violencia simbólicos y violencia física, como hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, en una campaña que ha sido bien difícil, bien compleja? ¿Cómo sentarse a conversar con un escenario tan polarizado y ante la posibilidad casi nula de que exista un acuerdo transversal entre diferentes fuerzas políticas para ver qué sigue hacia adelante? Sí, a ver, yo primero estoy de acuerdo en el primer supuesto de tu pregunta, ¿no? La introducción, yo creo que hay un malestar con las élites en general, no solo el sistema político, con las élites en general, élites políticas, económicas, mediáticas, etcétera, poderes fácticos del país. Y de alguna manera, creo yo que la polarización está más bien en las élites que en el pueblo, o sea, salvo eventos puntuales, como lo que ocurrió el domingo, por ejemplo, en la Alameda, con estos guasos a caballo que atropellaron unos ciclistas y menos mal no pasó a mayores, pero eso uno puede decir, bueno, hay como un homicidio frustrado, digamos, ¿no? Hay un delito, una querella presentada, etcétera. Hay eventos puntuales de violencia. Yo creo que la gran mayoría de la gente está con interés en el proceso constituyente, en interés en leer la nueva constitución, en tener texto, en adquirirlo, en conversar, en aclarar dudas. Yo creo que va a haber una amplia participación popular en las elecciones. Creo que vamos a tener una votación histórica de participación electoral. Y luego lo que viene a partir del 5 de septiembre, sin duda que sigue la discusión constitucional. En eso yo creo que Ricardo Lagos, el expresidente, tiene un punto cuando él dice la discusión constitucional no se acaba el 4 de septiembre con el plebiscito, sino que sigue a partir del 5. Es un punto de partida, de alguna manera, de una conversación que continúa. Yo creo que no da lo mismo, eso sí, ahí tengo una diferencia con el expresidente Lagos cuando él como que de alguna manera en una de sus cartas o entrevistas dio a entender que daba un poco lo mismo el apruebo o el rechazo. Yo creo que no, yo creo que no da lo mismo, yo creo que es mejor que esa conversación continúe desde el apruebo, porque lo que viene con el apruebo es la implementación de la nueva constitución, que tendrá que ser con gradualidad. La misma nueva constitución establece artículos transitorios. El gobierno, el liderazgo del presidente Boric va a tener que convocar, él mismo lo ha dicho, quiere convocar caminos de unidad y de entendimiento democrático en el Congreso. Va a ser muy importante la conversación en el Congreso para la implementación legislativa, para las eventuales reformas, modificaciones. La ciudadanía va a poder, porque se abre la puerta a una democracia más participativa, ¿no? Con elementos de iniciativa popular de ley, iniciativa popular de reforma constitucional o de derogación de leyes, plebiscito, referéndum, democracia directa. Entonces, se abre una conversación muy rica, que yo creo que recoge que nuestro país necesita canalizar ese malestar. Recordemos que este proceso constituyente es fruto de un estallido social, o sea, nos tenemos que hacer cargo de una crisis social y una salida democrática a la crisis social, y por tanto es importante canalizar no solo desde las élites, no solo desde los partidos políticos, no solo desde sí, sino que con la ciudadanía, con los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Con el mundo de la cultura, el mundo académico. Entonces, en ese sentido se viene una discusión muy rica. Y yo creo que, claro, hay que distinguir, una cosa es el periodo de campaña, donde cada opción quiere ganar, y hay una campaña muy dura. Yo creo la campaña del rechazo
aparte de ser muy millonaria en recursos económicos, están usando el típico manual de la extrema derecha de mentir, de generar fake news, de lumbre en la ciudadanía, en vez de, yo creo, la campaña nuestra del apruebo, al menos de Apruebo por Chile, que es el comando en el que estamos los partidos oficialistas y la sociedad civil, ha sido una campaña mucho más convocante, inclusiva, desde la esperanza, desde dar a conocer el texto, el texto real, lo que dice el texto, no lo que no dice o las supuestas interpretaciones, sino que lo que dice el texto de la nueva Constitución, compararla con la actual Constitución, cómo nos hacemos cargo de desafíos del siglo XXI, como la equidad de género, la crisis climática, el Estado social de derechos, que implica garantizar en un estado de bienestar social, derechos sociales, con economía de mercado, la protección frente a los abusos, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la conversación va a continuar sí o sí y tenemos que acá reforzar o comprometernos con la profundización de la democracia, ¿no? Donde los actores políticos y las élites somos parte del sistema democrático, pero no somos los únicos actores. Yo creo que eso es importante y por eso es que es tan peligroso este llamado que hace un sector de la derecha y el rechazo de decir, mire, rechace la propuesta de nueva constitución porque ahora vamos a hacer una nueva, una mejor constitución controlada por ellos, donde ellos van a volver a tener el poder de veto que siempre han tenido y el control de las élites en un nuevo eventual proceso constituyente. Bueno, senador, en ese sentido también muchos ponen en jaque, o sea, tal es la importancia, digamos, del resultado del plebiscito de hoy domingo, que muchos ponen en jaque la gobernabilidad de un gobierno que obviamente más allá de que ha debido mantenerse un poco al margen de la discusión en la campaña, porque así lo establece, digamos, el servicio electoral, por la presidencia. Obviamente hay detrás del apruebo está comprometido ciertamente el gobierno y está comprometido ciertamente su programa de gobierno. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto está en juego la gobernabilidad y la continuidad de ese programa y de ese gobierno y de ese pacto de gobierno del que usted es parte del oficialismo con el resultado del plebiscito de hoy domingo? ¿Cómo podría seguir adelante el gobierno considerando un hipotético triunfo del rechazo? Sí, a ver, el gobierno ciertamente está cumpliendo el mandato legal de promover el voto informado, eso es lo primero, en eso está cumpliendo un rol activo. Tal vez yo recuerdo cuando fue el plebiscito de entrada, el gobierno de Piñera apenas promovía el plebiscito, así como de mala gana, digamos, ¿no? Acá hay un gobierno comprometido con un proceso democrático, un proceso constituyente histórico, para nosotros es importante, estamos haciendo historia. Y obviamente el presidente Boric tiene una opción, los ministros del comité político y el gabinete tienen una opción a favor del apruebo, pero otra cosa es que estén haciendo campaña por el apruebo. Es muy distinto, solo como aclarar el punto porque el gobierno está comprometido en promover el voto informado y en garantizar un plebiscito que sea transparente, que sea democrático, que dé garantía a todos los sectores, a diferencia de lo que fue el plebiscito del 80, con la constitución impuesta en dictadura, ¿no? Un plebiscito fraudulento, lleno de trampas, y una constitución eh, redactada por una comisión, la comisión Ortúzar, ¿no? Liderada por Guzmán, que fue designada a dedo en una dictadura cívico-militar mientras se violaban los derechos humanos. Entonces es muy distinto el cambio de ciclo y el proceso que estamos viviendo. El gobierno ha sido también muy claro en decir, mira, esta no es una constitución para nosotros, no es una constitución para el gobierno de Boric, esta es una constitución democrática para Chile, para el siglo XXI, para las próximas décadas. Queremos que haya un pacto social, un nuevo contrato social que le dé estabilidad a Chile, porque se hace cargo de manera profunda de las crisis sociales múltiples que nos encontramos como país que se vienen arrastrándose mucho tiempo. Ciertamente nuestro programa de gobierno, uno podría decir, se facilita con la implementación de la nueva Constitución, porque nuestro programa de gobierno también incluye derechos sociales, estado de bienestar, justicia ambiental, equidad de género, hay muchos elementos comunes ahí, pero claramente una nueva Constitución se implementa en un periodo más largo que un gobierno de 4 años,
Acá se va a necesitar más de un gobierno para implementar la nueva constitución. Y el mismo presidente Boric está consciente de que no tenemos mayorías tampoco en el Parlamento, por tanto la implementación tanto de nuestro programa como de la nueva constitución implica diálogo democrático con otros sectores que no forman parte del gobierno y también con la sociedad civil. Y pongo ejemplos muy concretos. La reforma tributaria ya se presentó antes del plebiscito. Ya está en la Cámara de Diputados, se presenta otra alternativa de royalty en el Senado, se van a tramitar ambos proyectos de ley antes del plebiscito y eso va a ser la base financiera para nuestro programa de gobierno en 4 años, en régimen, digamos, ¿no? Un cambio en la estructura tributaria para recaudar más recursos para financiar de manera sostenible y responsable el gasto social. Pongo el ejemplo también de la reforma al sistema de pensiones. Se va a presentar y se va a tramitar post plebiscito, pero el proyecto ya está terminándose, digamos, de redactar y va a ser independiente del resultado del apruebo o el rechazo, porque tenemos la convicción de que hay que avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social. Y ahí tendremos que buscar el diálogo y los votos con sectores que no forman parte del gobierno. Lo mismo con salud, lo mismo con otros proyectos que ya fueron aprobados, por ejemplo, Escazú en materia medioambiental, o el copago cero, con FONASA, que es una medida más bien administrativa, o el aumento del salario mínimo, que fue apoyado transversalmente, y ahí hubo votos de derecha, y hubo una negociación con la derecha, porque también hubo una negociación con los empresarios y los trabajadores. Lo mismo el proyecto 40 horas. El proyecto 40 horas laboral fue presentado, las indicaciones, fruto de un diálogo social con los empresarios, grandes, pequeños y medianos, y con los trabajadores y el mundo académico, y mirando la experiencia internacional de la OCDE, antes del plebiscito, independiente del resultado del plebiscito. Y nosotros esperamos que ese proyecto avance en el Senado, incluso en una comisión del trabajo del Senado presidida por alguien de derecha, que es un senador de Bópoli, que preside esa comisión, que él va a tener que tramitar las indicaciones presentadas por el gobierno. Entonces, el presidente Boric tiene plena conciencia que no tenemos mayoría en el Parlamento, pero que nuestro programa se hace cargo de cuestiones sustantivas, de una crisis social sustantiva, que al mismo tiempo es responsable, es un programa sensato y que además es fruto del diálogo social. Y eso creemos que puede tener buen resultado, tanto, insisto, programa de gobierno como con la implementación de la nueva Constitución. Y si llegara a ganar el rechazo, lo mismo, tenemos que impulsar un nuevo proceso constituyente. El problema es seguir postergando un año más, digamos, ¿no?, la salida democrática a la crisis, y con el peligro de que los sectores de derecha más conservadores ahora tengan mayor poder de veto y mayor control de las élites en un nuevo eventual proceso constituyente. Ese es un riesgo, creo yo, más bien, más que para el gobierno, para Chile, para una constitución más conservadora. En ese sentido, senador, y para terminar, bueno, mañana lunes comienza una semana bastante compleja, sea cual sea el escenario que conozcamos hoy en la noche, va a ser compleja porque van a tener que buscar entendimientos, van a tener que llegar a acuerdos entre sectores políticos, pero también se van a tener que dar señales a una ciudadanía que hasta este momento existe mucha incertidumbre en torno a qué es lo que va a pasar, sea cual sea el escenario. ¿Cuál es la señal que usted considera que debería entregar el gobierno, sea cual sea el resultado que entregue hoy este plebiscito, que va a ser la votación más grande en la historia de Chile? Va a votar mucha gente, eso es lo que se espera, eso es lo que se ha visto también durante esta jornada. Entonces, preguntarle en ese sentido, ¿cuál es la señal que tiene que dar un presidente Boric en torno también a las grandes inquietudes que se han generado en relación también a su gestión y a su gobierno, que ha estado obviamente eclipsado por todo este proceso constituyente en los últimos meses, por la campaña, por ciertos errores de gestión, errores no forzados que significaron, por ejemplo, la salida de la ministra Vega hace unos días, sobre todas las especulaciones en torno a un cambio de gabinete, y en dos cosas que se mezclan. Quizás el gobierno no quisiera que se mezclaran, pero son dos procesos que se mezclan. Por un lado el gobierno y por otro lado el proceso constituyente. ¿Cuál es la primera señal que debería dar Gabriel Boric en su discurso de esta noche hacia la ciudadanía, sea cual sea el resultado? Sí, yo creo que el presidente tiene preparado, por decirlo así, dos discursos en términos dependiendo
con el apruebo o con el rechazo, pero en el fondo hay una convocatoria que él de alguna manera ya lo ha dicho, que es la convocatoria a buscar caminos de entendimiento, de unidad social y política, sin renunciar a las propias convicciones. Y yo creo que en democracia es muy sano que cada cual tenga sus propias convicciones, pero que al mismo tiempo podamos ser capaces de dialogar, de entender el punto de vista del otro, ponernos en el lugar del otro, dejarnos persuadir por el otro y entrar a buscar acuerdos entre distintos, ¿no? La política es muy fácil hacerla con quien piensa como uno, pero lo realmente relevante en política es poder avanzar con acuerdos con personas que piensan distinto, pero sin renunciar necesariamente a tus convicciones más profundas, ¿no? Y en ese sentido creo que el llamado que va a hacer el presidente Boric a dejar de lado, dejar atrás, que es propio también de muchas campañas, y particularmente de una campaña histórica que nunca hemos tenido en Chile, un plebiscito donde la ciudadanía va a decidir la nueva constitución democrática, ¿no? Eso es algo nuevo para Chile, en la historia de Chile. Por tanto, es esperable que haya polarización de las élites, pero dejar atrás esa polarización de las élites y buscar ahora aquello que nos une, ¿no? Los elementos comunes, el bien común, porque Chile, digamos, es mucho más importante que nuestras diferencias. Y yo creo que el liderazgo del presidente Boric va a ir en ese sentido, también de hacerse cargo de las urgencias inmediatas, concretas, el alza del costo de la vida, el escenario económico complejo que se viene a mediano plazo para el próximo año, los temas de inseguridad, que son preocupaciones de la ciudadanía que van en cuerdas paralelas, diría yo, a la preocupación macropolítica de una nueva constitución para Chile, ¿no? Entonces, nada, yo creo que por ahí va a ir el discurso, y también el presidente tiene la facultad de hacer ajustes en su gabinete. No creo que lo anuncie en la misma noche del plebiscito, pero sí probablemente en los siguientes días, hacer ajustes en su gabinete. Recién este gobierno, recordemos, lleva 5 meses, está empezando, ¿no? Está en una primera etapa y viene un nuevo ciclo después del plebiscito, y ciertamente el presidente está evaluando movimientos posibles, y eso es algo que se viene también. Pero en términos de que acá el gobierno continúa, la democracia en Chile continúa, los desafíos del bien común de nuestro país continúan después del plebiscito, y dejar de lado todas estas visiones catastrofistas de que acá nos vamos al despeñadero, que la fractura del país, que el país se va a dividir, etcétera. Yo creo que todo lo contrario, la convicción del presidente es más bien avanzar y profundizar la democracia y la unidad de los pueblos de Chile, que sabemos que son diversos. La sociedad chilena es diversa y creo que es importante reconocer aquello, las regiones, los pueblos originarios, las desigualdades territoriales, las desigualdades sociales, y es un país con muchas heridas, y por tanto este presidente también quiere sanar esas heridas que vienen del estallido social, heridas que vienen de la pandemia, heridas propias de una historia larga de despojos y de desigualdades, y por tanto ese es el camino que yo creo que el presidente nos va a convocar. Listo. Bueno, senadora, estamos atentos entonces a lo que pase esta noche y al proceso que se inicia durante esta semana. Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre, por acompañarnos, por estar con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Gracias.